Sí, empezamos. No, porque luego no entra la señal. Tu puerta cerrarla para que no. Bueno, muy buenas noches. Entonces ya vamos a dar inicio a la clase. Gracias, doctora. Un favorcito, ahorita se está grabando la clase. ¿Podría comenzar a grabar una vez que inicie la clase? Porque lo han programado directamente ya Muy grabación bien. desde un inicio. Entonces, si me escuchan, ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ahora sí me escuchan. Sí se escucha y sí se ve su pantalla. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a empezar con el tema. En, primero el hidrotórax, ¿no? Vamos a empezar con este caso clínico, que se trata de un paciente de sexo femenino de 6 años de edad con antecedente de nacimiento prematuro a las 28 semanas. Ese es un antecedente muy importante, ¿no? Que presentó síndrome de dificultad respiratoria neonatal y fue sometido a ventilación mecánica por un periodo prolongado durante la etapa neonatal. Durante los primeros 2 años de vida, la paciente presentó episodios frecuentes de bronquitis obstructiva y neumonía recurrente. A lo largo de los años ha sido diagnosticada de displasia broncopulmonar, lo que ha requerido múltiples ingresos hospitalarios por dificultad respiratoria. Actualmente, la paciente presenta dificultad respiratoria crónica, taquipnea, con taquipnea persistente y sibilancias. En los últimos meses ha experimentado una disminución progresiva de la capacidad para realizar actividad física, incluyendo caminar distancias cortas, también refiere tos crónica, productiva. Aquí le vamos a poner el puntero. Desputo espeso, especialmente por la mañana. Los padres refieren que la niña presenta cianosis leve, especialmente al realizar esfuerzos. El examen físico que vamos a encontrar, que presenta taquipnea, sibilancias difusas a la auscultación y signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? La acrocianosis, la retracción intercostal, la frecuencia respiratoria es de 38 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno en aire ambiente es del 89%. El resto del examen físico es normal, sin signos de insuficiencia cardíaca o periférico. La espirometría nos indica obstrucción bronquial, ¿no? Con un FEB, esa relación entre el FEB y el FBC menor a 70%, ¿no? Y esto que nos indica que hay una obstrucción, ¿no? La gasometría, la presión arterial de oxígeno está en 65 milímetros de mercurio, la de CO2 está en 50 milímetros de mercurio, lo que nos sugiere que hay hipoxemia, ¿no? Porque está baja el oxígeno y el CO2 está incrementando. Hipoxemia crónica
hipercapnia leve. ¿Qué vamos a encontrar en la imagenología? En la radiografía vamos a encontrar que muestra un patrón de hiperplasia pulmonar, opacidades intersticiales y engrosamiento de los bronquios. En el ecocardiograma está normal, sin signos de hipertensión pulmonar significativa. Entonces, de todos los temas que vamos a ir tocando, vayan pensando en este paciente. Bueno, vamos a empezar con el hidrotórax. El hidrotórax es el derrame pleural. Esta palabra, recuerden muy bien, es trasudado. Por eso viene de hidro, ¿no? Trasudado. Y obviamente vamos a ver así, se ve, ¿no? El líquido, que hay agua. Producido por gradientes de presión anormales del pulmón. Todo nuestro cuerpo tiene un gradiente de presión, ¿no? Que ustedes ya lo saben. Y ese gradiente de presión, cuando está alterado por alguna razón, pues va a haber fuga de ese líquido fuera del espacio en el que debería estar. Y eso nos va a dar el trasudado. ¿Cuáles son las causas del hidrotórax? Generalmente enfermedades cardíacas, renales, hepáticas. Y la obstrucción de la vena cava superior es poco frecuente, pero también nos puede dar, pero esta es la menos frecuente. La más frecuente es la cardíaca, ¿no? También puede deberse secundario a complicaciones de cateterismo, de diálisis peritoneal, de la derivación peritoneal, porque son procedimientos invasivos que pueden generar ese desequilibrio, ¿no? Esa inestabilidad en los gradientes de presión. ¿Cómo se va a manifestar? Las manifestaciones clínicas es que afecta el lado derecho generalmente cuando se trata de problemas cardíacos, pero se va a presentar en ambos pulmones, ¿no? En ambos lados, pero cuando es más por problema cardíaco va a ser más en el lado derecho. También se puede generar vamos a presentar más bien en el paciente edema nutricional, ¿no? Porque las proteínas se están quedando aquí. Entonces, esas proteínas ya no están generando un gradiente de presión adecuado a otro nivel y por eso nuestro paciente se va a edematizar y en la sangre vamos a encontrar hipoalbuminemia. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Al ser un trasudado no inflamatorio, va a haber pocas células, ¿no? No vamos a encontrar cuando saquemos una muestra de ese trasudado, va a haber pocas células, va a haber una gravedad baja, menor a 1, las proteínas totales va a ser menor a 0,5, el lactato deshidrogenasa menor a 0,6, una concentración menor al 66%, ¿no? A eso se refiere. Y cuando tenemos las válvulas de depresión ventrículo-peritoneal, también en este trasudado vamos a encontrar transferrina. Cuando hacemos el estudio de este líquido y encontramos la transferrina, tenemos que sospechar que hay este trasudado también líquido cefalorraquídeo. Por eso es que viene de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En la gammagrafía peritoneal vamos a encontrar que hay fugas peritoneo-pleurales, ¿no? Que está yendo del peritoneo a la pleura. Y cuando hablamos del hidrotórax hepático, vamos a encontrar un cultivo bacteriano positivo, un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 células por metro cúbico. El tratamiento va a ser de acuerdo a la patología principal. Si es un problema cardíaco, pues tengo que problema cardíaco. Si es un problema de la válvula, pues tendré que retirar esa válvula de derivación ventricular, ¿no? Cuando hay mucha restricción, mucha presión que hace que el paciente no pueda respirar, no hay mucho líquido, sí se puede hacer una aspiración de este líquido, ¿no? Y cuando vamos a hacer la aspiración también, cuando este paciente tiene fiebre y dolor pleurítico, porque está diciendo que este líquido ya no está siendo solo un trasudado que no tiene inflamación, sino que está empezando a ya presentar datos de inflamación y de infección, ¿no? Entonces ahí también tengo que hacer la aspiración porque ustedes saben, absceso drenado, absceso curado, entonces se debe aspirar.
Cuando hablamos del hemotórax, vamos a ver que es el acúmulo, como su nombre lo dice, hemo, ¿no? Sangre en la cavidad pleural. Es poco frecuente en niños, pero se puede presentar cuando tenemos un traumatismo torácico cerrado o penetrante, un trauma iatrogénico, ¿no? Cuando está interviniendo por algún problema cardíaco y se lesiona algún vaso y demás, puede generarse un hemotórax. Las erosiones de los vasos que se presentan más en tuberculosis, en empiemas, ¿no? Hay un proceso inflamatorio importante y estos vasos se vuelven cada vez más frágiles y entonces se puede generar el hemotórax. También cuando existen complicaciones de malformaciones congénitas, ¿no? Como secuestro del conducto arterial permeable, malformaciones arteriovenosas pulmonares, porque al haber una malformación vascular, estos vasos son más débiles y pues se revientan, ¿no? Se desgarran y se genera el hemotórax. También puede estar asociado a neoplasias, a discrasias sanguíneas, ¿no? Si tengo alguna alteración hematológica, puedo sangrar en cualquier región, cualquier parte de mi cuerpo. La diátesis, tratamiento trombolítico, ¿no? Que igual ahí va a haber una alteración en la coagulación. Y cuando hablamos de hemoneumotórax, lo que nos está diciendo es que hay sangre, ¿no? La hemorragia, pero asociada a neumotórax, ¿no? Neumo es aire, ¿no? Entonces voy a tener un nivel de sangre y luego un nivel de aire. En este caso, bueno, aquí solo vemos sangre, no vemos un hemoneumotórax, pero más o menos se ve aquí como una capa negra de aire, está la sangre. Se va a deber generalmente a ruptura de ampollas, cuando estas se generan como ampollas dentro de la pleura, ¿no? Se desgarran estas adherencias pleurales porque se está formando como tabiques y se desgarran y están cerca a un vaso, entonces me va a generar que haya esa burbuja de aire, ese espacio de aire, porque está viniendo de ese desgarro de esta ampolla y el sangrado, ¿no? Entonces, esa es una de las causas del hemoneumotórax. ¿Qué vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas? Deterioro hemodinámico. Como se está perdiendo sangre, el paciente va a estar taquicárdico, nos va a dar datos de choque hipovolémico, ¿no? Va a estar pálido, puede entrar en un colapso ventilatorio, muy peligroso, ¿no? La mortalidad es alta. El hemotórax espontáneo, ¿qué síntomas nos va a dar? Va a ser súbito, un dolor súbito, dando llenar de líquido, está irritando la pleura y me va a generar dolor torácico importante, súbito. Este dolor puede estar a nivel torácico o a nivel de la región posterior en la espalda y va a haber, ¿no? No va a poder respirar nuestro paciente y vamos a llegar sí, a un choque hemorrágico, ¿no? Un choque hipovolémico porque estamos perdiendo sangre. Voy a hacer el diagnóstico con una radiografía, una tomografía, para saber, porque voy a ver, hay líquido, pero ¿es un hidrotórax o es un hemotórax? Entonces hago la toracocentesis, saco y voy a ver qué sangre, entonces hemotórax. No, el tratamiento debe ser rápido, oportuno, con oxígeno suplementario, reposición de líquidos de sangre, debo reponer esas cosas, porque mi paciente está entrando en choque. Tengo que, en algunos casos, se tiene que hacer una tocotomía, ¿no? Y entramos a una cirugía torácica, videoasistida sería lo ideal, o en nuestro caso, que generalmente se hace abierta, para encontrar el foco de las hemorragia, donde está empezando la hemorragia y poderla controlar. Y si vemos una malformación, vamos a la embolización de esta malformación arteriovenosa. El quilotórax, como lo indica, es la acumulación de líquido de kilo, ¿no? El espacio pleural, pero de kilo, ¿no? Del conducto torácico o de vasos linfáticos. El kilo viene de los vasos linfáticos y uno de los
más grandes está ahí el conducto torácico, ¿no? En la cavidad torácica. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología? Lesión del conducto torácico, ¿sí? Que generalmente es por es provocado por nosotros, va a ser iatrogénico, porque cuando entran a cirugías complejas puede haber algún desgarro, una lesión, ¿no? También se puede ver a neoplasias malignas como los linfomas o metástasis de otras neoplasias, aumento de la presión durante el parto, ¿no? Se ha visto que puede estar asociado a algunos síndromes como el síndrome de Down, de Noonan, Turner, generalmente estos por su problema cardíaco de base. También se ha visto cuando hay una alteración en alfa 9 beta 1 donde se ha visto que este grupo de pacientes presenta un kilotoractario, es decir, se resuelve, vuelve a dar, se resuelve, vuelve a dar, porque hay una infección en la estructura, sobre todo del conducto torácico. Y no debemos dejar de pensar en los traumas y en el maltrato infantil cuando hablamos de niños, ¿no? Porque si no fue higiénico, si no tiene estas neoplasias, ¿no? Ahí tengo que sospechar que puede haber otros datos de o un trauma. ¿Qué voy a encontrar en la clínica? Lo mismo que los previos, ¿no? Tos, disnea, torácicas. Pero aquí esto es muy importante. El kilo no irrita, entonces no va a haber dolor. Solo va a haber fricción, ¿no? No va a poder respirar a nuestro paciente, pero no va a sentir dolor, a diferencia del hemotórax, que sí sentíamos dolor, porque la sangre irrita. El kilo no irrita la pleura, entonces no hay dolor. El inicio es gradual, ¿no? Generalmente va a ser lento, pero cuando hay una ruptura, se rompe en el espacio pleural, en la parte del mediastino posterior, ahí vamos a tener, porque al romperse ese espacio, va a haber esa restricción de ese espacio y nos va a generar estos síntomas de hipotensión, hipoxemia, ¿no? Que en ese caso va a ser súbito, pero generalmente es lento, es gradual, hasta que se genera esta ruptura. Y usualmente se presenta en el lado derecho. El diagnóstico, ¿cómo lo hago? Igual, con la radiografía y la tomografía. Ver dónde está localizado. Ah, la toracocentesis, porque tengo que saber, voy a averiguar blanco, ¿no? Velado, la placa, entonces, ¿qué es? ¿Es hemo o esquilotórax? Entonces, hago la toracocentesis y voy a ver que es un derrame quiloso, lechoso. Era leche como si tuviera aceite, ¿no? Porque va a ser rico en proteínas, trocitos, en kilo, ¿no? Por eso se ve amarillento y un tanto hemorrágico, ¿no? Un tanto rojizo. Y en los bebés, en los recién nacidos, es transparente. Entonces recuerden esto, ¿no? Es transparente porque ellos no tienen tanta ingesta de alimentos. Solo van a consumir la leche y ya al momento del nacimiento no consumieron nada y tiene una malformación y tiene esa restricción. Puedo sospechar de un kilotórax y en este caso va a ser transparente y ahí tengo que mandar a un estudio proteínas hay, si hay kilo o no. Generalmente se va a encontrar los triglicéridos mayor a 110 miligramos de cilitro, ¿no? En este líquido que voy a obtener. Y vamos a tener un cociente de los triglicéridos en el líquido pleural y en el suero va a ser mayor a uno. Y el cociente de colesterol en el líquido pleural y en el suero va a ser menor a uno. Y voy a encontrar en este estudio del líquido, voy a encontrar kilomicrones, ¿no? Entonces ahí ya me doy cuenta que es un kilotórax. Puedo encontrar inmunoglobulinas elevadas. Se ha visto que el kilotórax puede tener una recuperación espontánea en el 50%, pero y el manejo puede ser conservador, ¿no? Solo observar si mi paciente solo tiene un poco de restricción, no está muy
afectado, le doy una dieta grasas. Cuando hay un poco de restricción, puedo hacer la toracocente, ¿no? Se puede utilizar la somatostatina o el ectriotide, ¿no? En una dosis de 1 a 4 microgramos kilogramo hora, bien, o de 10 microgramos kilogramo día subcutáneo. Este es de la somatostatina la dosis y este es del ectriotide. También puedo hacer una embolización percutánea del conducto torácico, porque ya hemos visto que el principal lugar de donde se va a generar el quilotórax es por la alteración del conducto torácico. Y puede llegar a ser quirúrgico cuando, ¿no? Hay mucha afectación del paciente y cuando que hay una recuperación del paciente. Entonces, hacer una derivación pleuroperitoneal para que drene hacia el peritoneo. Puedo hacer la ligadura del conducto torácico o puedo hacer una pleurodesis. ¿Qué complicaciones voy a tener en estos pacientes? Como está perdiendo triglicéridos, colesterol, proteínas y demás, y yo estoy sacando porque va a haber un patrón restrictivo, entonces saco, ¿no? Con la toracocentesis, estas medidas del kilo me pueden llevar a malnutrición en el paciente. Y también se ha visto que puede estar asociada en pacientes con inmunodeficiencia por pérdida de los linfocitos, ¿no? Y en estos pacientes, esa característica que tienen es que necesitan la toracocentesis de manera crónica, repetitiva. Todo el tiempo están haciendo kilotórax, y se debe sospechar de alguna inmunodeficiencia. Por esta recurrencia de hacer las aspiraciones repetidas, puedo, o más bien nuestro paciente puede presentar infecciones. Y esto se ha visto sobre todo en recién, que incluso se genera un desequilibrio tan importante que puede llegar a la muerte del paciente, ¿no? Ahora, con respecto a las enfermedades esqueléticas que afectan la función pulmonar, vamos a tener estas, ¿no? Dentro de estas, ¿qué características deben tener? Que nos van a dar una neumopatía restrictiva u obstructiva. Es esquelética, ¿no? Entonces es el intervenir el esternón, las costillas, ¿no? La columna, ¿no? Entonces me va a dar ese patrón restrictivo. Puede haber disminución de la fuerza de los músculos respiratorios o una disminución de la fuerza del rendimiento respiratorio. Tenemos el pectum excavatum o undibuliforme, ¿no? Como dice su nombre, excavatum, entonces está excavado, está metido el pechito del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que este estrechamiento, ¿no? Va a estar en la línea media del esternón y tenemos que ver generalmente, ¿no? Se ha visto que puede estar aislado, o sea, no se relaciona con ningún síndrome ni nada, o puede estar asociada a conectivo. Entonces tengo que ver algunos síndromes como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, ¿no? Y se ha visto que se presenta en uno de cada 400 nacimientos, entonces no es tan infrecuente. Y la relación mayor en el sexo masculino en una relación 9 a 1. El 90% puede estar asociada a malformaciones congénitas, es decir, el niño nace así, nace con ese pectoral escapato. Entonces ya desde el nacimiento podemos diagnosticar esto. ¿Para qué nos sirve de esto? Porque tengo que vigilar. ¿Qué manifestaciones me va a dar? Me va a dar ese nacimiento. Puede provocar astenia, dolor, va a haber esa compresión. El paciente nos refiere que siente las palpitaciones, como que estaría más pegado hacia su corazoncito. Entonces siente esa restricción y esas palpitaciones. Pueden tener infecciones recurrentes porque su patrón respiratorio está un poco alterado, entonces no hay buen manejo de secreciones. A la auscultación puede tener sibilancias, estridor, tos. Y estos pacientes, cuando ya me está haciendo este patrón restrictivo,
va a haber menor tolerancia al esfuerzo. Entonces son niños que en educación física se cansan más rápido y los papás dicen, ¿por qué será? Y cuando les revisas, tienen su pectoral excavato. ¿Qué genera en los pacientes? También genera un tema de estrés psicológico, porque es algo, algunos se hacen ellos y demás, entonces ahí también hay un componente emocional por esta excavación external, y esto hace que el paciente tenga una postura con los hombros hacia adelante, la hiposcoliosis, que es como la jorobita, ¿no? También nos puede generar la lordosis dorsal y esta característica de las escápulas aladas. Entonces, como si fueran alitas, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo voy a diagnosticarlo? Alexander, me puedo ayudar con una radiografía para ver cuánto es la excavación. Hay un índice en la tomografía, el índice de Holler, donde se mide tanto la parte transversa, horizontal, la transversa, ¿no? O anteroposterior. Es- Hay tablas para cada edad, cuán alterado está esta relación, porque de eso va a depender, y además de los otros síntomas, si el tratamiento va a ser quirúrgico o no. Debo realizar un electrocardiograma porque por esta compresión puede estarme generando una desviación del eje derecho y esto me va a dar Parkinson White. También debo hacer un ecocardio donde voy a encontrar un prolapso de la, puedo encontrar la mitral. Y si hago una espirometría, voy a ver un defecto obstructivo de las vías inferiores o puedo ver un patrón restrictivo, ¿no? Que es va en la espirometría. Y puedo ver una limitación pulmonar midiendo el flujo del volumen pulmonar. El tratamiento, si no me genera ninguno de estos patrones, entonces solo es observar. Pero si mi índice está muy alterado, me da obstructiva, restrictiva, sobre todo obstructiva, ¿no? Entonces debo optar por la cirugía. El tórax en quilla es al revés, está más salido, está llaman tórax pollito, de pollito, porque es como el pecho, ¿no? Esta malformación es a nivel external, ¿no? Como podemos ver en la imagen, se presenta en el 5 al 15% de las malformaciones de la pared. Igual es más frecuente en varones, 4 veces más frecuente que en las mujeres. Hay los que vienen de alteración superior, ¿no? Y la superior inferior, ¿no? Que viene aquí a esta parte. Las que son laterales, que son más bien más saliditas. Puede estar asociado a valvulopatía mitral y coartación de aorta. Entonces sí es importante que haga un estudio del corazón. Vamos a tener en el patrón ventilatorio igual obstructivo y también ¿no? Porque es como que está restringiendo, pero hacia los costados, ¿no? Y corregirlo, a veces hay como mallitas, ¿no? Que son órtesis, que son como chalecos para que esa parte no salga más y pueda desarrollarse mejor la parte de las costillas restrictivas. Y también hay pero generalmente es o por el problema que nos esté generando un patrón obstructivo restrictivo, ¿no? O sea, fisiológico, o estético, porque igual, como es más frecuente en varoncitos, entonces se nota más salido y entra la parte de estrés emocional, entonces también es un componente para hacer la cirugía. Cuando hablamos de la acondroplasia, todos han debido ver a un enanito, así los llamamos vulgarmente, pero es
donde vamos a encontrar una alteración autosómica dominante en el tipo 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Eso se encuentra en el 95% de los pacientes. Esta alteración es justo el factor de crecimiento de los fibroblastos, nos va a dar esta característica que sean personas más pequeñas y también me va a dar una alteración en la parte pulmonar, por ciento, ¿no? Que generalmente se presenta en niños. Cuando nacen y tienen este patrón, este problema pulmonar, ¿no? Algunos no llegan a sobrevivir. Es el mayor porcentaje de los pacientes, entonces incluso pueden llegar a una vida adulta. Se va a generar más las neumopatías en menores de 3 años. Darse también infecciones recurrentes, el cor pulmonar, la disnea, ¿no? Que nos van a dar patrones restrictivos. Existen tres fenotipos, ¿no? El que viene asociado a hipertrofia amigdalar, el que viene asociado a obstrucción muscular de las vías respiratorias e hidrocefalia, por eso algunos niños pueden tener el perímetro cefálico normal. Estas personas, el tamaño de la cabeza puede ser normal, como de un, pero el resto del cuerpo no está desarrollando bien, ¿no? Entonces, ¿vale? Y el tercer fenotipo es la obstrucción muscular de la vía respiratoria sin hidrocefalia. Entonces, el 2 es con y el 3 es sin hidrocefalia y la hipertrofia amigdalar el uno. ¿Qué vamos a ver en la condroplasia? Vamos a ver que las pruebas van a tener una reducción de la capacidad vital porque la estructura, ¿no? Esta estructura del tórax va a estar alterada y eso me va a generar que disminuya la capacidad pulmonar. Se ha visto que el grado de afectación del agujero con la disfunción respiratoria. Personas tienen la cabecita, como habíamos visto, normal o grande, y se ha visto que muchas vienen asociadas, ¿no? Entonces es como que el tórax de esta persona, como un muñequito, esos muñequitos de los autos que se mueven su cabecita, está así, como bailando, ¿no? Porque es muy grande. Entonces, en esta mayor disfunción respiratoria, porque además sus pulmones son pequeños, pero son funcionales. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado normal el pulmón, sin embargo, es más pequeño. Vamos a tener infecciones respiratorias a repetición, entonces tenemos que hacer por la postura, por el tamaño de la cabeza, que genera alteraciones. Entonces nos va a dar la escoliosis. Generalmente nos da una hiperlordosis, ¿no? Porque tratan el cuerpo de equilibrar, entonces esa alteración a nivel de la región lumbar nos va a dar la hiperlordosis y por ende la escoliosis. Cuando hablamos de la escoliosis idiopática, ¿no? Generalmente se denomina idiopática porque no viene asociada a síndromes. Es infrecuente, pero se ha visto que afecta más a niñas y se va a presentar en la adolescencia. Entonces los papás dicen, todo estaba bien, ha crecido normal y de repente se empieza la columna a desviar, ¿no? Y esto pasa en los periodos rápidos de crecimiento. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar restricción, ¿no? A nivel de la pared torácica, nos va a dar reducción de la capacidad vital torácica, se puede generar atelectasias y esto nos puede generar también hipertensión pulmonar, porque si, como ven en la imagen, esta desviación está comprimiendo al pulmón,
está desviando incluso el corazón, entonces esto genera esos desequilibrios. Vamos a tener deterioro respiratorio mayor mientras más la escoliosis. Entonces, el ángulo de Cobbs se mide en la tomografía, midiendo, si yo hago aquí una línea recta, cuánto se está formando el ángulo. Si es mayor a 70 grados, voy a tener mayor deterioro respiratorio, ¿no? Entonces, eso igual es importante para tomar la medida, el tratamiento, ¿no? Que generalmente, si es mayor, voy a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para corregir esta deformidad. Cuando hablamos de la insuficiencia respiratoria crónica, lo que tenemos que saber es que son pacientes que van a necesitar una atención multidisciplinaria. ¿En quienes se va a presentar con mayor frecuencia? En la prematuridad, ¿no? Porque estos pacientes no han desarrollado bien la parte pulmonar, ¿no? También en pacientes con enfermedades neuromusculares. Cuando tenemos estas enfermedades neuromusculares, el paciente tiene una alteración en los músculos respiratorios, entonces no hay una fuerza. El pulmón ha desarrollado bien, pero no hay esa fuerza que necesito de los músculos para que se genere la ventilación y la insuficiencia respiratoria. Entonces, por estas causas nos va a dar la insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Crónica. Vamos a tener que se presenta de 4 a 6 millones por cada 10.000 niños, ¿sí? Del 12 al 40% puede ser em, estos pacientes que tienen una patología respiratoria crónica, vamos a llegar a la traqueostomía, ¿no? Y de este porcentaje, de estos pacientes que tienen una traqueostomía, el 12 al 40% van a ser desetados o decanulados, ¿sí? Se va a poder retirar la cánula. El 40% de los que reciben ventilación mecánica generalmente reingresan a terapia intensiva o a la necesidad de utilizar nuevamente la cánula. Ahí sí hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor. No, va a haber, este paciente va a ingresar los 3 primeros meses que se ha dado el alta, puede reingresar o a la unidad de terapia intensiva por necesidad de ventilación mecánica o a que se le ponga la cánula, ¿no? Y lamentablemente estos pacientes pueden llegar a fallecer, ¿no? 12 a 34% porque ya hay una alteración en la ventilación, o sea, ya el pulmoncito está dañado. Se ha visto que se presenta en el 75% de los pacientes con problemas neurológicos. Algunos, por consecuencia de la insuficiencia respiratoria crónica, les deja secuelas neurológicas y algunos tenían ya neumopatías en el 25%, ¿no? Nos va a generar pacientes que tenían un problema pulmonar, nos va a generar la insuficiencia respiratoria crónica. Las modalidades de soporte ventilatorio, vamos a tener la ventilación mecánica domiciliaria, que está, que es lo ideal, digamos, en algunos pacientes crónicos en los que tenemos que hacer un manejo. A veces es difícil tenerlos a los niños mucho tiempo en un hospital porque se pueden contagiar y demás, entonces debe ser la ventilación mecánica domiciliaria que nos va a servir para mantener, ¿no? El aporte de oxígeno y la ventilación adecuada. Vamos a tener también los respiradores domésticos, ¿no? Que deberían ser portátiles, son ligeros, silenciosos,
Eso es lo ideal, igual para mantener a estos pacientes, porque como son crónicos, no los podemos mantener todo el tiempo en el hospital. Y hay los que generan un movimiento, ¿no? Con pistones o turbinas que van a ayudar a la ventilación, a que ingresen, a que haya este movimiento de la ventilación. Y los que son ya invasivos, como la traqueostomía. ¿No? Muchos de nuestros pacientes en nuestro medio llegan a ser bueno, a tener traqueostomía, ¿no? Y los cuidados que se debe tener con la traqueostomía son la aspiración. Los papás deben aprender cómo hacer, realizar la aspiración de la cánula, porque si me lo meten muy adentro o muy afuera, entonces no vamos a cumplir realmente lo que necesitamos. Este dispositivo tiene que ser adecuado, es decir, que debe ser la cánula adecuada para cada paciente, con el tamaño, ¿no? Porque si está muy grande o muy pequeña, muy suelta, si sale, entonces debemos también tener ese cuidado. Y cuando vemos que ya se está obstruyendo o hay alguna secreción, ¿no? Esa detección oportuna de emergencia lo debe llevar al paciente para que se haga un manejo oportuno y no esperar a que se obstruya, ¿no? Eso igual se les debe orientar a los papás. Y tenemos que tener ¿qué manejo más vamos a tener en cuanto a la ventilación? Que esta ventilación para que sea óptima debemos ajustar el soporte del respirador y la valoración del intercambio de gases. Entonces, para eso inicialmente me puede ayudar las gasometrías, ¿no? Para que pueda hacer esa valoración, cómo estoy manejando ese intercambio de gases, porque si le estoy dando mucho aporte de oxígeno, tampoco va a ser lo ideal, lo óptimo, ¿no? También dentro de esta ventilación, lo que tengo que ver es que mi vía aérea esté limpia, ¿no? Entonces, para eso tengo que lograr que exista una eliminación adecuada de las secreciones. Hay la fisioterapia respiratoria que me ayuda a hacer como movilizar las secreciones, ¿no? Incluso hay unos chalecos que ellos hacen como esta oscilación, vibraciones a nivel del tórax para que se pueda eliminar estas secreciones y la tos asistida, ¿no? Entonces va a ir eliminando las secreciones y debe ser asistida porque necesito aspirar esas secreciones, porque si lo dejo ahí a mi paciente, estas secreciones no van a poder ser eliminadas y mi paciente incluso puede llegar a broncoaspirarse. También se puede utilizar medicamentos inhalados como la solución hipertónica, ¿no? Al 3% o broncodilatadores como el salbutamol, por ejemplo. Puedo utilizar algunos mucolíticos o anticolinérgicos. Para eso debo tener una hidratación adecuada porque las secreciones van a ser, mientras mi paciente esté deshidratado, mis secreciones van a ser más espesas, más difíciles de eliminar. Puedo utilizar la solución hipertónica, ¿no? Puedo utilizar la Dornasa alfa o la N-acetilcisteína, que la verdad es que ya no se usa tanto en niños, ¿no? Pero estos lo que hacen es destruir los enlaces del moco para que sea más fluido, entonces sea más fácil de que elimine nuestro paciente. En algunos casos se usa el glicopirrolato, pero esto es para que disminuya la secreción. Sin embargo, ¿qué puede generar? Que haya un espesamiento, o sea, que la secreción sea espesa y al generar que esté más espeso va a generarme tapones, entonces puede llegar a obstruirme la cánula y eso va a ser desfavorable. Entonces, igual no es tan aconsejable utilizar este medicamento. También debemos hacer a la par la monitorización, ¿no? Porque debo saber si esta monitorización debe ser continua, porque debo saber cómo está mi saturación de oxígeno, mi frecuencia cardíaca, la hipoventilación central congénita, por ejemplo.
o en la hipertensión pulmonar debo medir las presiones, ¿no? Porque eso me va a generar un patrón en el que no va a haber una buena entrada de oxígeno, no va a haber una buena saturación, ¿no? Y ahí debo hacer algunos otros manejos. Obviamente el oxígeno suplementario que, como ustedes pueden ver en las imágenes, va a haber diferentes formas de administrar. Algunos simplemente necesitan oxígeno por aproximación, otros necesitan por bombona o concentradores, es decir, que tienen que ser con mayor fuerza, sobre todo esto en los pacientes que tienen patología muscular, porque no va a haber esa ventilación adecuada a nivel de los músculos, ¿no? Los músculos no están bien desarrollados y no nos va a ayudar en la ventilación, entonces por eso necesitamos que esté más concentrado y con mayor presión. También debemos ver el estado nutricional porque estos pacientes generalmente son crónicos, llegan a estar en desnutrición, no, no se los mueve mucho, entonces también se afecta el crecimiento. Cuando tenemos pacientes que pueden tener exceso, ¿no? Más de peso, eso también me va a perjudicar, ¿no? Y el hecho de que sean desnutridos también me va a perjudicar, ¿no? Tengo que ver que estos pacientes va a haber un consumo excesivo de las calorías, ¿no? Porque va a haber mayor desgaste en la parte pulmonar, pero también me va a incrementar la cantidad de CO2, ¿no? El del dióxido de carbono. Entonces tengo que ver de manera equilibrada la parte de nutricional, de las calorías, de las proteínas, ¿no? Entonces también necesito ese apoyo. Y generalmente son pacientes, como pueden ver en la imagen, que son dependientes de oxígeno, no hay buena deglución, ¿no? Entonces también voy a tener que usar sondas para la alimentación. Y la fisioterapia es muy importante porque con la fisioterapia respiratoria y la fisioterapia en otras regiones de otras partes del cuerpo me va a ayudar a que no pierdan esta movilidad los pacientes. Muchas veces cuando están mucho tiempo postrados se generan alteraciones en la mielinización, alteraciones en la movilización, en la fuerza, ¿no? Entonces son pacientes que lamentablemente están postrados, luego pueden generar dolor, porque la falta de movimiento al generar la desmielinización nos genera dolor neuropático, ¿no? Y los que tienen sobre todo patología muscular, va a estar afectada esta fuerza muscular, entonces es importante que se haga la fisioterapia todos los días, ¿no? No siempre por un profesional que sea diario, sino los padres también tienen que hacer estas terapias. ¿Cómo voy a, ¿Cuándo voy a considerar el alta de mi paciente? Cuando la familia sepa el manejo, ¿no? Ya sepa hacer esta fisioterapia, sepa alimentarlo, sepa aspirar, existe esa seguridad, esa confianza, ¿no? De que la atención del paciente, si presenta alguna complicación, pueda venir inmediatamente, sea oportuna, ¿no? En algunos casos deben ir a casa con algún personal de salud, como de enfermería, cuando tenemos sobre todo pacientes con ventilación invasiva y la formación a los padres, ¿no? Lo que hablábamos, los cuidados de la traqueostomía, la aspiración, cómo van a manejar los equipos, cómo le van a administrar los medicamentos, qué van a hacer si se obstruye, qué van a hacer si se sale la cánula, ¿no? Entonces, a veces no pueden esperar hasta llegar a emergencias, tienen que actuar en ese momento, tienen que aprender a cambiar una cánula a los padres para hacerlo en el momento oportuno y ya luego lo podrán llevar a emergencias, ¿no? Y todo lo que esté en relación al cuidado domiciliario y a su transporte, porque
Igual, ¿cómo lo voy a manejar este paciente? En silla de ruedas, sentado, echado, cómo debo manipularlo y demás. Entonces, cuando tengo todo esto ya asegurado, puedo darle el alta. ¿Qué cuidados debemos tener? Sobre todo de las infecciones. Entonces, siempre, ¿no? Lavado de manos, que siempre repetimos en todo momento. Donde vamos a ver por qué estas infecciones pueden generarnos una traqueitis, una bronquitis, neumonías, ¿no? Entonces, muy importante recalcar eso a los padres. Cuando aspiren, mejor se utilizan guantes estériles, ¿no? Las infecciones, si van a ir, hay las infecciones de la comunidad, y las hospitalarias. Si va a estar en un ambiente hospitalario, obviamente tiene mucho riesgo de contagiarse de estas infecciones. Pero en la comunidad hay que igual recomendarles a la familia, ¿no? Que no le visiten familiares enfermos o que si alguno está resfriado, que tome todas las medidas, uso de barbijo y todo lo demás, ¿no? Generalmente estas, las de la comunidad, pueden ser virales por todos estos virus, ¿no? El adenovirus, influenza, rinovirus, el parainfluenza, pueden ser bacterianos, los gram negativos, ¿no? Independientemente de cuál sea el virus o la bacteria, una infección en el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, muchas veces puede llevarlo hasta terapia intensiva. Entonces es muy importante recalcar ese cuidado. Vamos a ver que hay esta infección, obviamente fiebre, va a haber deterioro respiratorio, entonces los papás dicen, estaba solo con 1 litro de oxígeno y necesita 3, 4 porque está desaturando, ¿no? Si le hacemos un examen de sangre, vamos a ver que hay leucocitosis, y vamos a ver al aspirar, los papás se tienen que dar cuenta que está mucopurulento, ¿no? Y si hacemos, muchas veces tomamos muestra de esta secreción y vamos a hacer una tinción para determinar qué germen, qué bacteria está invadiendo y eso nos va a ayudar a dar un manejo rápido y oportuno a nuestro paciente. Tenemos que diferenciar de la colonización de la infección. Cuando tengo fiebre, deterioro respiratorio, es una infección. Pero si solo mi secreción está un poco espesa, pero no tengo ningún síntoma y yo digo, no, quiero hacerle un estudio, me puede salir algunas bacterias, pero solo es colonización, no es una infección. Entonces, lo único que debo hacer a veces es cambiar la cánula, porque ya esa cánula está contaminada, pero no me está generando todavía una infección, ¿no? Y lo que se debe explicar es esto, ¿no? Reportar cualquier eventualidad de deterioro. O sea, siempre deberíamos tener una unidad de cuidados paliativos para estos pacientes que vayan a domicilio o que estén pendientes de ellos para que cualquier eventualidad se pueda resolver rápidamente y nuestro paciente no llegue a esta terapia intensiva. ¿Cuándo está mi paciente apto para la desconexión del ventilador? Cuando ya hemos reducido los parámetros, ¿no? Ventilatorios, mi paciente ya tiene esfuerzo respiratorio, entonces lo voy bajando gradualmente hasta lograr su retiro. Tengo que ver factores adicionales como el aumento de peso, ¿no? La conducta, el nivel de energía, los patrones de sueño, ¿no? No solo es cómo está respirando, sino todo lo demás, ¿no? Si mi paciente no está con buena ganancia de peso, no estamos con un buen manejo, puedo fracasar, ¿no? Y voy a volver a tener que instalar la ventilación. Entonces, para no fracasar, debo también considerar estos aspectos. Generalmente se presenta en niños de 2 a 5 años, ¿no? Y vamos a tener, cuando mejora las condiciones de la parte de la fuerza muscular, sobre todo, ¿no? Si era un paciente con escoliosis, le hemos operado, vamos a corregir el tronco, ¿no? Ya está corregido, ya no hay
el factor que me generaba la necesidad del ventilador también es apto para desconectarlo. En los pacientes que no había esfuerzo en la parte muscular y ahora está mucho mejor ese esfuerzo ventilatorio, entonces también puedo retirarlo porque esto me va a dar que haya una mejora en la reserva respiratoria. Entonces, en esos aspectos puedo desconectar el ventilador. Es importante también los aspectos psicosociales, porque como han visto, son pacientes complejos que necesitan muchas, un manejo multidisciplinario, ¿no? Para la familia puede ser agotador, tanto física como emocionalmente, porque son pacientes que requieren el apoyo de todo, de, completamente, son dependientes completamente de algún familiar en algunos casos, ¿no? Entonces, esto genera un desequilibrio en la vida de la familia, ¿no? Genera limitaciones en la familia porque alguien se tiene que quedar con el paciente, dejarlo solo, ya no pueden trabajar todos, ¿no? Va a haber también limitaciones en el enfermo, ya no va a la escuela, ya no desempeña sus actividades con normalidad, ¿no? También tenemos que darnos cuenta que hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones críticas, porque estos pacientes pueden llegar a hacer paro cardiorrespiratorio y se los reanima, no se los reanima, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar cuando este paciente no mejora, por ejemplo, los pacientes que tienen patología neuromuscular generalmente se van deteriorando por más fisioterapia que les hagamos, como es una enfermedad degenerativa, que el músculo se va desgastando, entonces tenemos que ver ya estos cuidados terminales, preparar a la familia para el momento del duelo, ¿no? Del fallecimiento del paciente. También tenemos que ser parte de esto nosotros como médicos. Cuando hay esta transición, ¿no? En los adolescentes, nosotros atendemos a los niños hasta los 18 años. Entonces, muchas veces los papás los siguen viendo como niños y ya tienen 20, 21 años. Entonces ya los tenemos que mandar a cuidados de adultos y el equipo también va a cambiar, ya no es el equipo que era el pediátrico, ahora es el equipo de adultos. Entonces esa transición a muchos padres les cuesta. Los padres dicen, no, que se quede con ustedes, pero realmente ya le corresponde ir a cuidados de adultos, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que manejar en la parte psicosocial, ¿no? Cuando vamos a tener la hipoventilación central congénita, ¿no? Generalmente, o más bien es genético, ¿no? Como lo dice su nombre, hipoventilación central congénita. ¿Qué vamos a tener? Una neurocristopatía compleja. ¿Qué es esto? La alteración de la regulación respiratoria y autónoma, ¿no? No hay una ventilación adecuada, respiración adecuada. Vamos a tener ausencia completa o parcial, ¿no? Vamos a tener respuesta de esta respuesta a quimiorreceptores periféricos y centrales. Cuando estamos entrando en hipercapnia o en hipoxemia, estos quimiorreceptores se activan y entonces nosotros tenemos esfuerzo ventilatorio. Pero cuando no hay esta respuesta, entonces estamos considerando que hay una alteración, ¿no? De esta respuesta, de esta ventilación, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Generalmente se va a presentar desde el nacimiento, entonces vamos a tener esta alteración en el periodo neonatal y estos episodios se van a presentar durante el sueño, o sea, como episodios de apnea, ¿no? Estas, esta falta de respuesta a la hipoxemia. Va a haber disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a haber alteración de la capacidad vital torácica, vamos a tener la alteración se va a manifestar con cianosis, hipercapnia, ¿no? En los casos graves, incluso estos episodios de
de apneas, hipopneas, ¿no? Se puede generar incluso durante la vigilia. Esos son casos graves. Generalmente se va a presentar cuando el paciente, los que son de inicio tardío, porque generalmente es en el periodo neonatal, pero los que son de inicio tardío van a ser mayores a un mes o en la edad adulta, ¿no? Cuando hay esta falta de respuesta. ¿Qué gen va a estar afectado? El gen PHOX2B, o puede haber una mutación de novo, puede ser hereditaria, pero puede haber también una alteración de novo. Va a ser generalmente autosómica dominante en el 50% de los pacientes y puede haber el mosaicismo, ¿no? Cuando es heterocigota, se ha visto que esta mutación se presenta en el 90-92%, ¿no? Y si no, en el 8 al 10% de la extensión de polialanina. Cuando tenemos una alteración a este nivel de esta proteína. Estos pacientes van a tener una dependencia al respirador, va a haber la alteración secundaria a esta falta de respuesta, como habíamos dicho, del CO2 y del oxígeno, ¿no? De la hipoxemia. Va a haber ausencia de dificultad respiratoria, porque cuando se presenta la dificultad respiratoria, cuando mi cuerpo, mi cerebro reconoce que estoy entrando en hipoxia, entonces un mecanismo de defensa es respirar más rápido, dar estos datos de dificultad respiratoria. Pero como no hay esa respuesta a este cambio, a esta alteración, ¿no? Entonces no va a haber dificultad respiratoria. Que vamos a encontrar también que las moléculas de alanina están incrementadas, ¿no? Mientras más alto es este porcentaje o el número de alanina, mayor va a ser la necesidad de ventilatorio. Se ha visto que los lactantes, ¿no? Los niños responden mejor durante la vigilia que los niños en edad escolar. Puede estar asociada a algunas enfermedades, como la enfermedad de Hirschsprung en el 20%, ¿no? Va a estar asociado a estreñimiento. El Hirschsprung, como saben, es una alteración a nivel del intestino, donde va a haber igual una alteración a nivel de la inervación del intestino y obviamente me va a generar estreñimiento porque hay una mala mecánica o el peristaltismo más bien del intestino. Entonces también se puede asociar a este síndrome de hipoventilación central congénita. Los tumores de la cresta neural en el 50% pueden estar asociados a nivel de estas del NMRPA, ¿no? Y en el 1% en el MRPA. Los tumores extracraneales, ¿no? Como el neuroblastoma, el neuroma, el ganglioneuroblastoma, que son más raras, ¿no? También se ha visto que puede estar asociado a asistolia, donde va a haber esas pausas súbitas. Y cuando dura mayor a 3 segundos, cuando es prolongada estas pausas, esta asistolia, no está latiendo el corazón. Entonces, necesariamente tienen que ponerle un marcapaso porque si no, el paciente va a morir por un paro cardíaco. También puede estar asociado a alteraciones de la regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, lo autónomo controla mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces va a haber una alteración de disfunción multiorgánica. Y también puede estar asociado a patologías, ¿no? Estructurales, a patología, o sea, en la formación de la protuberancia a nivel del cerebro, ¿no? Del tallo cerebral, a nivel del bulbo, a nivel del locus ceruleo, que igual está en el tallo, el núcleo ambiguo, el parafacial, ¿no? Pero esto ya es una alteración a nivel estructural, neuroanatómico, ¿no? ¿Qué manifestaciones va a presentar este paciente? Nace el paciente
no va a tener dificultad respiratoria, pero va a tener estos episodios de apnea, ¿no? Que no va a ver, que se va a quedar así como sin respirar. O va a presentar una respiración superficial. Nosotros denominamos apneas cuando el paciente está en esa pausa, sin respirar por 20 segundos. Cuando es menos de 20 segundos, consideramos pausas respiratorias. Se va a presentar en lactantes, en niños y en adultos, ¿no? Debo sospechar cuando hay estos datos clínicos, ¿no? Que puede haber una hipoventilación central que no tengo una explicación, ¿no? No encuentro cuál es la causa, ¿no? Estos pacientes, por esos episodios de hipoxia, pueden convulsionar y puedo encontrar cianosis en mi paciente. Va a estar más moradito, dicen los papás, no se ha puesto moradito y no se movía su pechito, ¿no? Vamos a ver la apnea obstructiva del sueño de difícil control, porque hay las que pueden ser transitorias en pacientes prematuros, que por su prematurez hacen apneas, ¿no? Apnea del prematuro, pero en este caso, cuando es central, ¿no? Congénita, esta va a ser de difícil control. Cuando son prematuros les damos cafeína. Y en algunos que son a término, igual se ha utilizado y hay respuesta. Sin embargo, en estos no hay. Es de difícil control, todo el tiempo desaturan, entonces tengo que sospechar que estas apneas son de origen central. También voy a ver, existe hipertensión pulmonar, elevación del bicarbonato. Estos niños van a tener deterioro cognitivo a la larga, entonces van a empezar a presentar retraso en su desarrollo, van a tener dificultad para concentrarse, ¿no? O incluso me pueden generar trastornos de conducta. ¿Qué debo hacer? El tratamiento es el soporte ventilatorio, ¿no? Para mejorar esta ventilación, puedo utilizar estimulación diafragmática con electrodos en el nervio frénico, ¿no? Puedo utilizar el soporte ventilatorio por la noche porque generalmente se va a presentar durante la noche, como habíamos visto. Y si son casos severos, lo mejor es hacer una traqueostomía. Con la traqueostomía yo logro una mejor entrada de aire, ¿no? Y puedo evitar que mi paciente haga una apnea severa y que le lleve a un paro cardiorrespiratorio. Debe estar monitorizado. Obviamente, como es algo crónico, lo mejor es que sea domiciliario, ¿no? Y generalmente cuando tengo que ver que estos pacientes no responden a enfermedades respiratorias, es decir, que no tiene una enfermedad como una neumonía. No tiene mi paciente neumonía, entonces está tratando de una hipoventilación central, porque si tengo alguna patología en el pulmón, entonces es por la patología pulmonar, ¿no? ¿Y cuándo lo voy a mandar a domicilio? Cuando no tenga estas patologías, porque si tiene una patología pulmonar asociada a esto, mi paciente no puede ir a domicilio, ¿no? Em, y esto de simplemente con el ejercicio, es decir, que cuando hacen hiperventilación cuando hacen mayor ejercicio, entonces sí puedo hacer una monitorización en domicilio, ¿no? Porque puedo controlar en el momento en que está incrementando el ejercicio, ver su saturación, mejorar de oxígeno, ¿no? Y puedo utilizar el CAF, ¿no? Que es en casos, va a ser una conexión, generalmente se usa durante el sueño, se ponen las cánulas nasales, ¿no? De alto flujo, ¿no?
para que durante el sueño mi paciente no entre en hipoxia. Generalmente se utiliza en casos de pacientes que me van a hacer una hipoxemia leve, ¿no? Porque necesito aumentar el flujo, que sea un poquito más fuerte el flujo para que no haya esta hipoxemia. ¿Qué otras enfermedades pueden afectar la vía respiratoria? El mielomeningocele o la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? El mielomeningocele, la hidrocefalia, que me pueden llevar, van a generar un aumento en la presión, la herniación de las amígdalas, cerebros del cuarto ventrículo. Todo esto, sí, lo que pasa en el cerebro es que está muy cerca del tallo. ¿No? Cuando estoy estos espacios por la hidrocefalia, por la herniación de la amígdala cerebelosa o porque hay el incremento del cuarto ventrículo, del espacio del cuarto ventrículo, igual secundario a la hidrocefalia, están empezando a comprimir el tallo. Y el tallo cerebral lo que genera, lo que me ayuda más bien, es en las funciones vitales, en la frecuencia cardíaca respiratoria. Entonces, si está comprimiendo, también se va a afectar la parte respiratoria. ¿No? La presión directa sobre el núcleo respiratorio o el aumento de la presión intracraneal por la hidrocefalia, ¿no? Entonces todas van como dirigidas a esto, está presionando, ¿no? ¿Qué se debería hacer? La descompresión, ¿no? De la fosa posterior de la hidrocefalia. Si es hidrocefalia, entonces vamos a poner una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Si es un tumor, si hay la herniación, incluso por la herniación de la amígdala cerebelosa, un paciente puede llegar a fallecer de manera súbita, porque se va a comprimir estas funciones vitales, estas áreas que cumplen las funciones vitales, y mi paciente puede llegar a fallecer. Por eso en los pacientes que tienen un Arnold-Chiari importante, una malformación de Arnold-Chiari, que es el aumento en la región posterior, ¿no? De este espacio, da lugar a que se hernie más fácil la amígdala. Entonces debo tener mucho cuidado en estos pacientes, debo hacer el seguimiento. También se ha visto que puede estar asociado al síndrome de obesidad con hipoventilación. ¿No? Porque se ha visto que los pacientes obesos van a tener también alteración, van a tener una hipoventilación central, ¿no? Sí, bueno, todos hemos visto a una persona obesa que tiene mucha dificultad para respirar cuando camina, ¿no? Va a tener, durante el sueño va a tener hipersomnia y esto nos va a llevar a dolores de cabeza, cefalea. Y esto, el que tengamos hipoventilación sostenida, me va a llevar a un deterioro cognitivo, a la vez que se va a afectar el corazón y el pulmón, ¿no? Por eso me va a dar un cor pulmonale, me va a dar una hipertensión pulmonar, puedo llegar a tener una alcalosis metabólica, ¿no? Que me va a dar una acidosis respiratoria, porque estos pacientes todo el tiempo van a estar hiperventilando para compensar esta hipoventilación. Y eso me va a dar mayor eliminación de CO2 y me va a llevar a la alcalosis. ¿Cuál es el manejo? Usar el CPAP, ¿no? Durante el sueño, porque en esos episodios, durante el sueño, estos pacientes pueden llegar a ser episodios de apnea que pueden ser severos, que nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. También, cuando hablamos de la hipoventilación alveolar adquirida, ¿no? Se va a presentar por lesiones traumáticas, por isquemia, ¿no? Sí, infartos, ¿no? Procesos inflamatorios del tronco encefálico o tumores encefálicos. Entonces, estos son centrales, ¿no? Esta apnea me va a dar qué característica, qué alteración, qué signo, qué síntoma me va a dar la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Igual que las otras. Pero en este caso es adquirida porque es algo externo, es algo que recién se está formando. Vamos a tener que en el 27% vamos a tener una alteración del sueño y se va a presentar en los niños de 2 a 8 años.
va a haber en estos pacientes lo que se va a presentar, lo que se genera es una alteración en el área transversal de las vías aéreas superiores, ¿no? Que estas al estar reducidas va a aumentar la necesidad más bien vamos a aumentar la necesidad del volumen de respiratorio, ¿no? De la entrada de aire, de la vía aérea, perdón. Y esto va a hacer que disminuya la actividad de los dilatadores de la faringe. En esto va a tener que ver mucho el tamaño de las amígdalas o de las adenoides. Por eso la vía aérea superior es la que está afectada. Cuando yo tengo las amígdalas muy grandes o las adenoides, me van a obstruir esta vía, ¿no? Y no va a haber buena entrada. Entonces son pacientes que generalmente van a roncar, y si no duerme bien mi paciente, este paciente no se va a poder concentrar durante el día, entonces va a tener problemas para aprender, ¿no? Dificultades escolares, incluso nos generan trastornos de conducta. Este paciente puede estar todo el tiempo cansado, irritable, ¿no? Porque su sueño no está siendo adecuado, porque no está habiendo una buena entrada de aire, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? A través de una radiografía, porque ahí voy a poder ver las adenoides y si veo que estas están grandes, entonces lo derivo al otorrino para que se haga un tratamiento quirúrgico. Puedo hacer una polisomnografía donde me va a determinar si hay una alteración obstructiva o me va a dar una alteración neurológica, porque también estos pacientes diferenciales que pueden estar convulsionando durante la noche y que por eso hacen episodios de apneas, ¿no? De apneas obstructivas del sueño. Entonces, en ellos puedo utilizar un CPAP o un BiPAP, ¿no? Para mejorar la entrada o la oxigenación durante el sueño. También puede deberse a lesiones medulares, ¿no? Se ha visto que en los pacientes que van a tener tetraplegia, ¿no? En el 50% de estos pacientes van a tener una alteración alveolar adquirida, es decir, que toda la vía respiratoria, ¿no? Si ha habido una lesión a nivel superior, va a estar afectado toda la vía respiratoria, todos los músculos, toda la inervación de la parte torácica. Entonces, la parte ventilatoria, la parte muscular va a estar afectada. Y al no haber esta inervación, es como si mi pulmón quiere responder, pero no puede, porque no hay esa expansión de los músculos respiratorios. Se ha visto que esto se presenta, estas lesiones medulares, que generalmente van a ser secundarias a traumatismos severos, ¿no? Accidentes de tránsito. Se ha visto que se presenta por cada año 1.100 casos nuevos. Y eso es por los accidentes de tránsito. Se ha visto que es más frecuente en varones adolescentes porque ellos manejan más la moto sin casco, sin precauciones, ¿no? Entonces, de alguna forma se podría decir, un poco más irresponsables. Y esto nos puede llevar a una lesión medular, ¿no? Esta parálisis intercostal que habíamos dicho, ¿no? Que nos va a dar la lesión medular también va a afectar al diafragma. Entonces, si tengo por un lado la parálisis de los músculos intercostales, de la inervación intercostal, también tengo afectado el diafragma, entonces no hay quien haga esa mecánica, esa bomba, ¿no? Entonces no va a poder respirar mi paciente y son pacientes que van a requerir traqueostomía o van a requerir una ventilación mecánica para toda la vida, porque un paciente que tiene tetraplegia, ¿no? Que todo está afectado, las extremidades, en realidad todo el cuerpo está afectado. No, es como si estaría en un estado, algunos lo dicen,
atrapado en un cuerpo, ¿no? Porque estas personas, algunas sí te pueden, te miran, es como si te hablaran con los ojos, pero no pueden ni hablar, ni alimentarse, ni moverse. Entonces realmente es muy triste estos casos, ¿no? Se puede utilizar medicación para los espasmos que afectan la dinámica pulmonar, pero estos espasmos se presentan como respuesta del músculo. El músculo está queriendo actuar de manera independiente, es como los últimos pataleos, digamos, del músculo y generan espasmos y eso puede generar un poco de podemos pensar que están teniendo esfuerzo respiratorio, que va a mejorar, ¿no? Pero estos espasmos, al contrario, cuando estamos con la ventilación mecánica, pues nos van a perjudicar porque van a generar esos desequilibrios. Y por eso en algunos casos se da medicación para estos espasmos, para que disminuyan los espasmos y no perjudiquen la dinámica pulmonar. Bueno, la ventilación mecánica a largo plazo es el manejo para generalmente pacientes en cuidados paliativos, ¿no? Generalmente estos pacientes van a tener, van a ser o pacientes que tenían la traqueostomía, pacientes que tienen traqueostomía, ¿no? Ellos van a tener esta ventilación no invasiva, ¿no? Porque van a requerir que se vigile, o sea, que estos pacientes que están postrados, que están en cuidados paliativos, que van a requerir un manejo, prácticamente es como un paciente en estado vegetal, ¿no? Estos pacientes pueden presentar más bien úlceras por presión, entonces debe ser cambios de posición cada 3 horas. Debemos ver otro, o sea, debemos ver al paciente íntegro. También aquí va a entrar la parte de las sondas, porque son pacientes que no van a controlar esfínteres y ver la necesidad de ponerle sondas para la alimentación, para la vejiga. Son pacientes que no van a tener, que pueden hacer retención urinaria, ¿no? Entonces, realmente son pacientes de mucho, mucho cuidado, los que van a necesitar esta ventilación para necesitar estar monitorizados todo el tiempo, ¿no? Se utilizan capnógrafos, ¿no? Para ver la cantidad de CO2 y en base a eso hacer un control del aporte de oxígeno. Pero podemos utilizar un monitor para controlar la saturación, la frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a tener los cambios de tubos en T con frecuencia. Según el crecimiento del paciente, va a ir creciendo el paciente y vamos a tener que hacer estos cambios con frecuencia. Entonces, realmente, cuando ya estamos en la ventilación a largo plazo, son pacientes realmente críticos, ¿no? Que en cualquier momento pueden llegar a fallecer. Y lamentablemente en nuestra sociedad no hay la eutanasia, ¿no? Porque sí son pacientes y familias que sufren mucho, pero para eso están los cuidados paliativos, donde se debería hacer el seguimiento con todo el equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir al caso clínico que habíamos empezado al inicio para que ustedes vean de qué se trataba, ahora con todo el conocimiento que ya tienen.
Su audio está apagado. Ahí, ¿cuál es la respuesta? Vamos, chicos. Ahí ven, alguno pidió ver las anteriores, ahí les dejo entonces un poquito más de tiempo. Bueno, prematuros, ¿no? Esa es la palabra clave. Vamos.
Ahí la respuesta es D, ¿no? Bien, la respuesta es A. La respuesta es B, porque depende de la causa. La respuesta es B, ¿no? La más importante, el kilotórax. Muy bien. La C, no causa dolor, ¿no? Muy bien, en neonatos. La B. La obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Es la menos habitual. Muy bien. Entonces, em, espero que les haya quedado claro. Eso de la frecuencia era de 4 a 6 por 10.000. Sí, ahí se metió esos millones. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima, chicos. Sigan estudiando, que les vaya muy bien. Buenas noches.